Hola, estimados alumnos de cálculo mercantil de quinto perito. Les saluda nuevamente aquí su profesor de matemática, Adelson Zamora. Y pues el motivo de este video que ha sido pregrabado es para poderles reponer la sesión del día viernes, que por motivos ahí de señal, pues a mí se me dificultó poderles dar la sesión en vivo. Entonces espero que puedan visualizar este material cuando ya lo vean en Classroom y pues no perder la continuidad de nuestra clase. Entonces, en la última sesión, pues vimos varias situaciones donde les di la introducción sobre lo que eran las ecuaciones cuadráticas que se clasifican en completas e incompletas y que lo que los caracteriza es de que deben de tener eh, la incógnita una potencia igual a 2. Si es 3, pues dijimos que no es ecuación cuadrática, o si es potencia 1, tampoco. Entonces hoy les voy a dar una teoría de unas propiedades de los números reales. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de cómo factorizar una expresión algebraica. Y cuando ustedes me puedan entender cómo es que factoricé ese ejercicio, al final de esta presentación les voy a dejar su tarea número 1, que consistiría en que ustedes factoricen un polinomio. Entonces vamos a proceder. Entonces veamos algunas de las propiedades de los números reales. Entonces vamos a comenzar con la primera propiedad, que es la propiedad conmutativa de la suma y para cuando sean multiplicaciones de expresiones algebraicas, ¿verdad? Entonces nos dice que no importa el orden en la suma de dos términos, la respuesta va a ser la misma. Es decir, de que ya sea si nosotros sumamos primero A con B, va a ser prácticamente la respuesta si nosotros hacemos la suma primero de B con A, o viceversa, ¿verdad? Perdón, o si fuera una multiplicación A por B, el resultado va a ser igual si nosotros hubiésemos multiplicado B por A. Para que se pueda entender bien esto, vamos a un ejemplo. Entonces digamos de que tuviéramos acá, vamos a poner que A más B dice la propiedad de que va a ser lo mismo que decir B más A. Es decir, de que si a la letra A le asignamos un valor de 5, a la letra B le asignamos un valor de 3 y lo sumamos, decimos que es 8. Pero si en vez de haber hecho ese orden, nosotros hubiéramos mejor hecho primero 3 más 5, si lo sumamos igual, nos da 8. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad que podemos ahorita estar viendo, la propiedad conmutativa, y pues va a aplicar siempre y cuando sea una suma o una multiplicación. Digamos de que, por ejemplo, si fuera acá que fuera una multiplicación de 5 por 3. Sabemos que 5 por 3 es 15. Y si hubiéramos hecho el orden siguiente de 3 por 5, vemos que también nos da un valor de 15. Entonces vemos que esta propiedad conmutativa va a funcionar para cuando sea una suma o una multiplicación. Vamos con la siguiente propiedad, que se llama la propiedad asociativa de la suma y para la multiplicación. Y esta pues lo que nos dice es de que no importa cómo agrupemos los términos entre paréntesis, no importa ese orden de agrupación, el resultado va a ser el mismo. Entonces veamos de aquí tenemos tres términos, A, B y C. Entonces dice que si nosotros primero agrupamos A con B y luego con C, la respuesta va a ser la misma si nosotros hubiéramos hecho la siguiente agrupación de agrupar B con C y luego sumarlo con A. Lo mismo funciona para la multiplicación. Si primero multiplicamos A por B y luego por C, la respuesta va a ser igual si nosotros multiplicamos A por B por C. Entonces, digamos nuevamente que si tenemos acá la multiplicación, la suma, perdón, de A más B y luego lo sumamos con C,
dice que va a ser lo mismo que nosotros hubiéramos hecho A más la conjugación de B más C. Entonces, si le volvemos a asignar valores a B, C, digamos que fuera 2, 3 y 2, decimos de que sería 2 más 3, que es lo que está en el paréntesis, sería 5, más 2, tendríamos que fuera una respuesta de 7, ¿correcto? Pero ahora, si primero hubiéramos agrupado B con C, en este caso sabemos que B tiene un valor de 3 y C tiene un valor de 2, y dice que luego hay que sumarlo con el valor de A. En este caso el valor de A pues da casualmente que también es un valor de 2. Entonces operamos esta operación, entonces resolvemos lo del paréntesis. 3 más 2 es 5 y más 2 de afuera son 7. Entonces vemos de que en esta propiedad también aplica la misma el, el mismo proceso, ¿verdad? De que pues no importa si agrupamos dos términos y luego sumamos contra el tercero, que pues vemos de que va a ser lo mismo si hubiéramos agrupado el A entre paréntesis B más C. Entonces, esta también es otra de las propiedades para que lo tengamos siempre en consideración para cuando estemos haciendo diversas operaciones algebraicas. Vamos con el siguiente, tenemos la propiedad distributiva. Y esta sí es la que hay que ponerle mucho énfasis porque es la que más se utiliza dentro de las operaciones algebraicas de aquí en adelante. Y dice de que al tener un término A multiplicándose contra una suma de B más C, dice que nosotros lo podemos transformar en dos términos A por B más A por C. ¿Sí? Para que se entienda esto, pues vamos a hacer un ejercicio. Entonces tenemos aquí esta propiedad y asignémosle valores a estas letras. Entonces digamos de que a la letra A le voy a dar un valor de 2 y entre paréntesis vamos a darle un valor de 3 más 1. Entonces dice que si nosotros ya sabemos el valor de A, valor de B y el de C, solamente habría que hacer la transformación siguiente. Entonces dice, venimos y nosotros hacemos lo siguiente. Dice que primero habría que agarrar el valor de A, que en este caso es el 2, y multiplicarlo con el valor de C, que está dentro del paréntesis. ¿Y cuánto sería 2 por 3? Ahorita solo lo voy a dejar indicado. 2 por 3 más, ahora dice que este 2 hay que multiplicarlo con el segundo término que está en el paréntesis, que sería 2 por 1. Y pues haciendo esta operación, sabemos que 2 por 3 es 6, más 2 por 1 es 2. ¿Sí? Entonces vemos cómo es que se hizo esa transformación de un producto inicial de un 2 multiplicándose por un paréntesis de 3 más 1. Le aplicamos esta propiedad distributiva, que sería A por B más A por C. Y si nosotros quisiéramos resolver esto de una vez, pues sabemos de que 6 más 2 sería 8. ¿Sí? Entonces, esta sería una de las propiedades que vamos a estar utilizando. Pero digamos de que ahorita que lo hicimos con números, pues se mira bastante bonito, ¿verdad? Pero hagámoslo ya aplicándole lo que serían expresiones algebraicas, es decir, ya haciendo uso de letras. Entonces, digamos que tuviéramos, por ejemplo, x por 3 más y. ¿Cuánto sería eso? Si volvemos a aplicar otra vez la lógica de cómo funciona esto, sería entonces, primero multiplicar x por 3, sabemos que sería 3x, más, ahora ese x se va a multiplicar con el segundo término del paréntesis,
Y en este caso, como son letras, solo se deja indicado como una multiplicación que sería x por y. Y así de sencillo sería aplicar esta propiedad distributiva que, como ustedes ven, pues es solamente de seguir, digámoslo así, como que la fórmula o la estructura de aquí arriba y saber quién es A, quién es B y quién es C, y ya pues se puede operar para obtener la expresión que obtuvimos acá abajo. Tenemos la otra que se llama la propiedad del inverso aditivo. Esta propiedad más que todo nos va a servir para cuando queremos convertir en cero cierto valor. Entonces veamos ahí cómo es la estructura, que digamos que estuviéramos un valor A. Para poderlo convertir en cero tendríamos que sumarlo por el mismo, solo que con un signo negativo, para que ya el resultado nos dé cero. Entonces vamos a un ejemplo. Digamos que si les dijeran a ustedes: miren, jóvenes, necesito que ese 5 al final se convierta en cero. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes para que eso se pueda cumplir? Pues simplemente sumarle el mismo su valor, solo que con signo negativo, es decir, menos 5. Entonces ahí ya vemos que automáticamente su valor se anula. Digamos que igual, si lo hiciéramos aplicándole ya en términos algebraicos, digamos que ustedes tuvieran el valor de x y les dijeran: ¿qué necesito hacerle yo a ese x para que se vuelva a cero? Entonces igual nuevamente le tienen que sumar esa x, solo que con signo negativo. Y entonces ahí se vuelve a anular esa expresión y nos queda cero todo, 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 todo. Entonces eso es lo interesante y lo bonito de esta propiedad del inverso aditivo. Para convertir en cero algo hay que sumarle su mismo valor, solo que con signo negativo o con signo contrario, si lo dijéramos así, ¿verdad? Y por último tenemos la propiedad del inverso multiplicativo, que sigue casi que el mismo principio que el anterior, solo que aquí nos dice que para poder cierto dato convertirlo en 1, tenemos que dividirlo dentro de él mismo para que podamos cumplir ese criterio. Lo vamos a colocar acá. Ya dice que A por 1 dividido A igual a 1. Quiere decir de que, digamos, nuevamente, si les pusieran un número, digamos un 20, y les dicen: miren, jóvenes, ¿qué tienen que hacer ustedes para que ese 20 se vuelva 1? Entonces ustedes ya aplican esta propiedad y dice que esta propiedad es de que simplemente hay que dividir al valor en el mismo. Entonces sería dividir 20 dentro de 20. Entonces vemos de que efectivamente se vuelve 1. Lo mismo pasaría si fuera una variable, una incógnita. Digamos que fuera x. ¿Qué tengo que hacer para que x se vuelva 1? Pues simplemente dividirlo dentro del mismo, dentro de x. Y entonces ahí x dentro de x se vuelve 1. Y entonces ahí estaríamos aplicando nuestra propiedad del inverso multiplicativo. Entonces esto era más que todo pues un refrescamiento de estas 5 propiedades que son muy bonitas y que hay que saberlas al momento de estar haciendo operaciones con polinomios. Espero que se haya entendido esta parte. Bueno, entonces ahorita vamos con esta siguiente parte de la factorización de polinomios, ¿verdad? Entonces resulta que la factorización, yo les decía en la última sesión, de que si yo tuviera la siguiente expresión, digamos 5x cuadrado más x más 3, por decirles un ejemplo, este polinomio, y le dicen a uno, le preguntan a uno: factorícelo. Y factorizar pues simplemente se refiere a descomponer. ¿Qué vamos a poner? A descomponer ese polinomio y llevarlo a una forma de producto, es decir,
a una forma de multiplicación indicado entre paréntesis. ¿Sí? Sabemos que cuando tenemos dos paréntesis juntos, pues ahí lo que está haciendo referencia es de que se están multiplicando entre sí. Entonces eso es factorización. Es venir y descomponer ese polinomio y llevarlo a una forma de producto o de multiplicación indicados en dos paréntesis. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Al momento de que ya podamos entender cómo funciona la factorización, ya solo es de aplicarlo a nuestra ecuación cuadrática y ya podríamos resolver ya una ecuación cuadrática por el método de factorización. Entonces vemos que existen 10 técnicas para poder factorizar polinomios. Dependiendo la estructura que nos den, así podemos nosotros ver cuál de estas 10 técnicas funciona para poderlo factorizar. En este caso, como por cuestiones de tiempo, yo lo que voy a hacer ahorita es de que les voy a enseñar la técnica 6. ¿Sí? Vamos a hacer la técnica 6, cómo se resuelve. Y su tarea sería esa, resolver una ecuación, resolver un polinomio utilizando la técnica 6. Y esa sería parte también de su tarea, de que yo les voy a dejar que resuelvan un polinomio. Y pues de lo que ahorita vean en este video, puedan aplicar los mismos principios para darle su solución oportuna. Entonces, ahorita me voy a ir entonces a hacer un ejercicio. Entonces me voy a ir a la diapositiva donde tenemos que tenemos el trinomio de la forma x cuadrado bx más c. ¿Por qué me interesa que puedan ustedes resolver esta técnica específicamente? Porque da la casualidad de que mantiene o su estructura es muy similar a la de una ecuación cuadrática, porque vemos que tenemos el término cuadrático, que sería la incógnita elevada a potencia 2, tiene su parte lineal, que sería b por x, y tiene un término c independiente. Entonces, esta es como que una de las que vamos a ahorita aprender. Entonces, solo voy a apuntar esta expresión en mi pizarra para que lo vayamos haciendo juntos. Entonces sería x al cuadrado más x menos 20. Entonces aquí nos están pidiendo que lo factoricemos. Démonos cuenta que esto hasta el momento no es una ecuación cuadrática, porque se dan cuenta que no lo estoy igualando a otro término. Entonces ahorita solo lo estamos viendo como si fuera un polinomio. ¿Sí? Entonces para que se vayan entendiendo que ahorita solo es un polinomio, esto ya no es una ecuación. Entonces para esto yo me voy a apoyar con un documento que yo les voy a estar compartiendo, que es el que ven ahorita en pantalla. Este es un PDF de 3 páginas, donde tiene todas las técnicas de factorización. Y lo bonito de este documento es de que nos da como que las instrucciones de cómo ir operándolo. Entonces yo me voy a ir a la página 2 y vamos a ir a buscar lo que sería el trinomio, el caso 6, que dice el trinomio de la forma x cuadrado bx más c. Entonces vean qué es lo que nos vamos a leer. Dice que si nosotros logramos identificar un polinomio que siga esta forma, esta estructura, ¿sí? Que es como la que vemos ahorita en la pantalla, ¿verdad? Que sí coincide con la estructura, porque tiene un x al cuadrado, tiene aquí un valor lineal y un término independiente. Entonces dice que podemos aplicar esta técnica. Entonces dice que para poderlo factorizar, dice que primero tenemos que abrir dos paréntesis, dos pares de paréntesis. Ok, entonces le vamos a hacer caso y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir dos paréntesis, dos pares. Entonces aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. ¿Correcto? ¿Qué más nos dice la instrucción? Luego dice colocar la raíz cuadrada del primer término en cada paréntesis. Entonces dice que entonces vamos a identificar cuál es el primer término. En este caso sería el x cuadrado. Y a ese x cuadrado hay que sacarle su raíz cuadrada. Y ese resultado lo tenemos que ir a introducir en cada uno de los dos paréntesis. Entonces
lo vamos a hacer por acá. Entonces dice que al x cuadrado hay que aplicarle raíz cuadrada. Entonces, para que ustedes refresquen un poco la memoria, se sabe de que cuando ustedes tienen un dato elevado a potencia 2 y se le aplica una raíz cuadrada, la propiedad de radicales nos permite decir lo siguiente, de que la raíz con la potencia 2 se vuelve en 1. Por lo tanto, el resultado que nos quedaría solamente sería el valor de x. Repito, cada vez que ustedes vean un número elevado a potencia 2 y le aplican raíz cuadrada, la propiedad de radicales nos permite decir de que la raíz con la potencia 2 se vuelve en 1, por lo que aquí a esta x solo le quedaría un exponente 1, ¿verdad? Entonces, esto es para que si no lo sabían, pues ya lo puedan apuntar ahí dentro de sus conocimientos adquiridos, de que esta propiedad sí es permitido hacerla. Entonces, ya que sé que la raíz cuadrada de x a la 2 va a ser únicamente solo x, entonces yo vengo y ese x lo voy a colocar en cada uno de los paréntesis, ya que así nos dice la técnica número 6 de que así debe de hacerse. Luego, ¿qué más nos dice? Dice, en el primer paréntesis poner el signo del segundo término. Bueno, entonces vamos a ver. Identifiquemos cuál es el segundo término. Es este x. ¿Qué signo lo acompaña? Pues vemos que es el signo más. Entonces quiere decir que en el primer paréntesis le vamos a poner el signo más. Y ahora veamos cómo hacer para poder poner el segundo signo al segundo paréntesis. Y dice, en el segundo paréntesis poner la multiplicación de los signos del segundo y tercer término. Ok, bueno, entonces yo ya sé que el signo del segundo término era positivo, era más. Y vemos que el signo que acompaña al tercer término es menos. Entonces, según la ley de signos, si aquí multiplicamos estos dos signos, el resultado nos va a dar que es menos. Es decir, más por menos es menos. Entonces, ese signo resultante lo colocamos en el siguiente paréntesis. Ahora veamos qué nos dice la teoría. Dice, si los signos de los paréntesis son iguales, dice que tenemos que buscar dos números que sumados den el segundo y que multiplicado den el tercer término. Pero si los signos de los paréntesis son opuestos, tenemos que buscar dos números que restados den el segundo y que multiplicado den el tercer término. Bueno, entonces vamos a ver. Okay. Entonces dice que tenemos que buscar dos números. ¿Sí? Dice que tenemos que buscar dos números que al restarse me tienen que dar el valor del segundo término. En este caso, el segundo término vemos que es x. Pero sabemos que ese x que está ahí es como si tuviera un 1 que lo esté acompañando, ¿verdad? Entonces quiere decir de que tenemos que buscar dos números que al restarse me tienen que dar 1. Y que al multiplicarse dice que nos tienen que dar el valor del tercer término, que en este caso sería 20. Entonces hay que buscar esos dos números. Entonces a mí se me ocurre lo siguiente, bueno, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, 5 menos 4? Vemos de que si lo restamos, pues efectivamente nos da 1. Pero, ¿y qué pasa si hacemos la multiplicación de 5 y 4? 5 por 4 da 20. Entonces vemos de que efectivamente esos serían los dos números que debemos de colocar entre el paréntesis. Con la excepción o observación de que el término de los dos términos que hayamos encontrado, el mayor número debe ir colocado en el primer paréntesis. En este caso, entre el 5 y el 4, el número mayor es 5. Entonces el 5 tendría que ir en el primer paréntesis y el 4 en el último. Y entonces ahí ya nosotros factorizamos
o transformamos ese polinomio o ese trinomio a una forma de producto. Entonces, así es como funciona este tema de la factorización. Entonces, espero que se haya podido entender de que está bien fácil. O sea, resumiendo, ¿qué hicimos primero? Primero fue encontrar la raíz cuadrada de x al cuadrado. Aplicamos la propiedad de radicales y vemos que el resultado iba a ser únicamente x. Ese x venimos y lo colocamos en los dos paréntesis, lo colocamos acá. Luego, para la asignación de signos de cada paréntesis, vimos de que solo había que copiar. Por ejemplo, para el signo más, solo copiamos en función al signo que tenía el segundo término. Y para encontrar este signo menos, fue multiplicar los dos signos de arriba, ¿verdad? Del más por menos. Y ahí nos dio menos. Y por último, decía la instrucción del documento PDF de que si resultaba que habían signos contrarios o signos diferentes entre paréntesis 1 y paréntesis 2, había que buscar dos números que restados nos dieran el valor del segundo término. En este caso era 1 el que acompaña a esta x de acá. Y luego si se multiplicaban esos dos números encontrados y nos daba el valor del tercer término, entonces ahí encontrábamos nuestra solución. Y solo era de poner el número mayor en el primer paréntesis y el menor en el segundo. Y ahí terminaríamos nosotros con esta forma de cómo poder factorizar. Bueno, entonces solo para corroborar nuestra respuesta, vemos de que en la presentación dice que el factorizar esta expresión nos tiene que quedar 5 más x multiplicado por otro paréntesis de x menos 4. Y vemos que fue efectivamente lo que nos salió en nuestra presentación. Bueno, entonces por acá hasta el día de hoy aquí dejo el tema. En la siguiente sesión yo les voy a enseñar cómo factorizar ya esta siguiente expresión, que es muy similar a la que acabamos de hacer, ¿verdad? Con la única diferencia de que, por ejemplo, en este vemos de que el x al cuadrado pues no iba acompañado con su coeficiente a. ¿Sí? O sea, solamente era el x al cuadrado, el solito. Entonces ahora el caso que vamos a ver es cuando viene acompañado de un número, de un coeficiente. Que si se dan cuenta, pues este sí ya es la forma de una ecuación cuadrática, porque ya tiene el ax cuadrado más bx más c. Entonces yo les voy a ir dando la respuesta de esto. Y entonces como tarea número 1 les queda como ejercicio, como de casa, de que ustedes me vayan a resolver esta primera expresión, x cuadrado más 5x más 6. Necesito que me factoricen eso en función a lo que les expliqué el día de hoy. Y se van a guiar siempre con el documento de donde están las técnicas de factorización, que también se los voy a compartir en Classroom para que lo puedan acceder. Y es solamente que vayan a leer la página 2 y el caso número 6. Ahí van a ver ustedes ahí cómo es el ejercicio a resolver. Entonces, estamos por ahí por el día de hoy y pues muchas gracias por su atención.